La toma de decisiones en el contexto del ordenamiento territorial suele ser un proceso que es bastante complejo debido a la cantidad de actores que por lo general suelen tener visiones contrapuestas y muchas veces conflictivas. El caso del NOA, del noroeste argentino, es un ejemplo bastante claro debido a las transformaciones que han ocurrido en el último tiempo, principalmente asociadas a las transformaciones del territorio. En ese contexto, los conflictos que han surgido como consecuencia de estos cambios también estuvieron asociados a la falta de políticas claras respecto a la ordenación, al ordenamiento y a la planificación del uso del territorio. Las técnicas de evaluación multicriterio, que es de lo que les voy a hablar brevemente, vienen a ser una serie de herramientas que pueden ayudar a la toma de decisiones políticas respecto al ordenamiento del territorio. Bueno, las técnicas de evaluación multicriterio es una familia de herramientas o una filosofía de modelado respecto a la toma de decisiones. Ahora bien, ¿qué es la toma de decisiones? La toma de decisiones suele ser la elección de caminos alternativos respecto a un problema o a un objetivo al cual uno quiere llegar. En general, en el contexto del ordenamiento territorial y la planificación del territorio tiene que ver con decidir qué hacer en una determinada porción del territorio. Por ejemplo, producir, conservar o producir y conservar al mismo tiempo. En este contexto, la evaluación multicriterio viene al pelo porque nos permite integrar las opiniones de distintos actores y de distintos decisores en el proceso de la toma de decisión respecto a lo que se quiere hacer dentro de un territorio. La evaluación multicriterio tiene una serie de pasos que tienen que ver con, primero, definir el problema a resolver o definir la meta a la que uno quiere llegar y en base a eso ir abriendo los mecanismos con los cuales uno llega a esa meta final, que dependiendo del decisor o de los actores a los cuales uno escucha, se suele llegar a una meta o a otra. Ahora bien, en la jerga de la evaluación multicriterio tenemos una serie de elementos que tienen que ver con quiénes participan en el proceso de decisión. Los actores, los criterios que los actores toman para considerar un uso, las alternativas que los criterios tienen y la meta a la cual uno quiere llegar. Central a la evaluación multicriterio es el proceso de jerarquías analíticas, que es el proceso con el cual uno abre un problema en una serie de criterios y a su vez cada criterio en una serie de alternativas. Estos criterios y estas alternativas asociadas a cada criterio pueden ser ponderadas respecto a la importancia relativa que los actores le dan tanto a criterios como a alternativas, ¿no? Con el juego de esa ordenación de la importancia de los criterios y alternativas, uno llega a obtener una ponderación o un peso para cada una de las alternativas que tiene para resolver el problema o para llegar a la meta. Si bien matemáticamente suele ser un poco complejo, intuitivamente es bastante directo el proceso por el cual uno internamente ordena los criterios y las alternativas. Si yo soy un conservacionista, me va a interesar utilizar el territorio para conservación. En cambio, yo soy un productor, me va a interesar utilizarlo para producir. Ahora, el decisor, que suele ser un agente político, es decir, de una agencia gubernamental, tiene que ponderar de alguna manera las dos visiones. Y acá de nuevo entra el análisis multicriterio al pelo para ponderar y ordenar las visiones de los distintos actores que entran en juego en el proceso de ordenamiento territorial. Ahora, como ejemplos de la aplicación de estos mecanismos o de estos modelos, tenemos el caso del departamento de Anta en Salta, en el cual realizamos un estudio o un ejercicio para aplicar análisis multicriterio para determinar si una determinada unidad territorial podíamos realizar tanto agricultura como ecoturismo, o conservar, o producción agrícola, o aprovechamiento forestal. Y llegamos a una serie de conclusiones bastante interesantes, una serie de mapas en los cuales proveemos una serie de recomendaciones
respecto a la capacidad de acogida del territorio para cada uno de estos usos. Y después de la combinación de estos 5 usos, obtuvimos un mapa en el cual mostramos los usos mixtos, los lugares en los cuales teníamos una capacidad de acogida para más de un uso. En más del 65% del departamento encontramos que los usos mixtos eran los más apropiados. Y este tipo de información que uno extrae o uno construye con los métodos de evaluación multicriterio pueden ser fácilmente utilizados por un decisor político para tomar aquí decisiones respecto a qué uso asignar en base a la opinión de distintos actores con distintas visiones y distintas perspectivas respecto a cómo se tiene que usar un territorio o cómo se tiene que ordenar.